Es limitado, digamos, en cuanto a la cobertura de las conversaciones en La Habana, porque pues hay acceso solamente a lo que son las conversaciones, a ir a ver lo que se está pasando, quién es el que le va a contestar, quién es el que no le va a contestar, con quién. Entonces, en ese sentido es limitado y uno sabe que además son unas fuentes que tienen altísimos intereses, son unas fuentes, lo que se llamaría fuentes altamente contaminadas, en el sentido de que es muy claro el interés. Pero eso primero no releva al periodista de buscar esas informaciones para contextualizarlas, analizar, tratar de entender qué va. Y segundo, yo creo que la cobertura del proceso de paz no se puede limitar a las conversaciones en La Habana. Yo creo que la cobertura del proceso de paz pasa por muchas otras cosas. Pasa por reconocer que hay unas causas, digamos, objetivas y otras no tan objetivas, pero hay unas causas sobre eso. Hay pobreza, hay desigualdad, hay un montón de cosas sobre las que el periodista podría estar haciendo un papel complementario. Porque si el periodista se limita solamente a contar lo que dicen en La Habana los unos, lo que dicen en La Habana los otros, y conseguir 3 o 4 analistas que le muestren esto, no, es que a mí me parece que eso no tiene salida, o eso sí tiene salida, o pues es una cobertura como de ser simplemente un intermediario. ¿Dónde está el resto del papel de la prensa? Muchas de esas personas que están allá, que dicen que no hablan con los medios, nada, están hablando con los periodistas. O sea, sí les están contando. Entonces, ¿cuál es la calidad de fuentes que usted tiene? Y eso es una cosa que se construye a muy largo plazo. Esa es una manera, digamos, de luchar contra esa barrera de que solo me cuentan unos y otros. Cuantas más fuentes plurales tenga usted y más conectado esté con lo que está pasando, pues mejor cobertura va a tener y mejor entendimiento, porque es que no se trata de verdad de esto dicen las FARC, esto dice el gobierno, esto y qué, y entonces yo me quedo ahí en la mitad y con eso creo que soy muy objetivo. Los dueños, la pauta publicitaria, la disposición de los periodistas, la preparación de los periodistas, las dificultades, digamos, objetivas de llegar a una zona o de tener acceso a determinada información. Por eso yo digo que esa combinación de periodistas experimentados, porque tienen mejor contexto y tal, tienen mejores fuentes, eso, por ejemplo, es una ayuda a contrarrestar ese efecto negativo. Pero lo que también creo es que los periodistas muchas veces partimos, los reporteros, de la cosa de eso no se puede, eso me van a decir que no. Entonces ni siquiera lo intentamos. No se dan las peleas para que el medio de pronto se abra. No es solamente El Tiempo. El Colombiano, por ejemplo, fue un periódico que fue muy activo en cobertura de conflicto. Entonces uno diría, pero un periódico conservador. No, es que los periódicos y los directivos de los periódicos, cuando hay argumentos, cuando hay convicciones, pero son los... yo no sé, yo creo que en el caso del Colombiano eso venía incluso desde arriba, no era una cosa que los periodistas presionaron para que empezara a cubrir, sino que mi sensación es que más bien eso venía directamente de la dirección del periódico por convicciones personales de Ana Mercedes, por ejemplo. Pero a mí me parece difícil que si un periodista llega con buenos argumentos, con buenas historias, con un buen material bien reporteado, eso se lo vayan a rechazar sin por lo menos darle una discusión. Lo que pasa es que la cultura de no se puede, no me van a dejar, nos frena muchas veces a proponer esos cambios, que son cosas paulatinas. Cuando yo empecé a hacer periodismo, el periodismo era un periodismo al servicio de los partidos políticos, básicamente. Es decir, los partidos políticos tenían una altísima injerencia en las redacciones de todos los periódicos y de todos los noticieros, no solo del Tiempo. Y entonces ellos iban y les hacían muchas venias y tal. Y con una pelea larga, en el caso específico del Tiempo, de varios, claro, había hijos de los dueños y tal, pero que se empezaron, Enrique Santos Calderón, Rafael Santos, Daniel Samper, la gente de la unidad investigativa, Alberto Donadío y Gerardo Reyes, y otro montón de periodistas jóvenes que de alguna manera respondían a esa expectativa que ellos tenían. Pues el periódico fue cambiando y hoy los políticos, y además unido a que el país fue cambiando, pero se podría haber demorado más en cambiar o menos en cambiar.
Y uno hoy puede decir muchas cosas de los periódicos, pero no que los manejan los políticos, por lo menos los grandes periódicos como era antes. Sí, a mí me tocó todo el proceso de paz del Caguán, pero yo no cubrí el proceso de paz del Caguán. Yo no fui al Caguán en esa época. El tiempo, yo no me acuerdo si todo el proceso de paz o si eso, yo creo que se conformó a raíz del proceso de paz, crearon la unidad de paz, por ejemplo. Entonces ya había una conciencia de que había periodistas que tenían que dedicarse como exclusivamente a la cobertura y a entender mejor, porque estaban mejor conectados, porque podían dar una visión más global de lo que estaba pasando, lo que no quiere decir que fueran los únicos que trataban esos temas, pero sí había una gente específica con mejor capacitación. Se discutía mucho en esa época, por ejemplo, por qué se llamaba unidad de paz, porque no, si debía haber una unidad de guerra. Se discutía mucho el papel de lo que se estaba haciendo de todas maneras. Pero yo creo que esa crítica es sana, y cuando se generan esos espacios de discusión dentro de la redacción, en los que hay unos que dicen se les está haciendo el favor a los actores armados, porque siempre va a haber gente que no esté de acuerdo. Pero eso es sano, y eso sí tiene unas cabezas inteligentes que sepan cómo coordinar esas discusiones. Yo creo que eso es sano, y ese es uno de los caminos interesantes para que esas coberturas tengan mejor éxito. Se evidenciaron muchas cosas, como que, por ejemplo, había poca participación o poca aparición, poca relevancia a lo que eran las posiciones de la sociedad civil y de los sindicatos, de las universidades. Una cosa que se critica mucho es que había una ausencia casi que total de la universidad en esa cobertura, y había mucho, los dos bandos, digamos, mucho énfasis a lo que era la cobertura del conflicto como bando. Ellos establecieron 5 categorías para hacer ese análisis. Miraban también cómo había sido, por ejemplo, la participación internacional, la cobertura de la participación internacional, la relevancia de las informaciones sobre el Plan Colombia, que tenían que ver directamente con eso. Se habló muchísimo de que faltaba contexto, que Colombia era muy, incluso el tiempo específicamente, y los medios en general, buenos para analizar el conflicto con contexto de lo que pasaba en otras partes del mundo, pero cuando tenían que referirse a Colombia había una ausencia de eso, que había ausencia de seguimiento a ciertas historias, porque se hacía, por ejemplo, una denuncia de un niño guerrillero que había sido reclutado, no sé, y de repente esa historia desaparecía. Ese tipo de cosas fueron claramente identificadas, digamos, pero había una ventaja, y es que el tiempo no se quedó solamente haciendo el diagnóstico que después recogió en esos cuadernos. Yo recuerdo que en esa época las discusiones internas en la redacción sobre la cobertura del proceso de paz eran permanentes y eran, digamos, calientes. Entonces, el hecho de que un periódico esté todo el tiempo cuestionando eso, se cuestionaba, por ejemplo, por qué los mismos periodistas que lo cubrían, por qué cuando eran cosas que tenían que ver con la guerra, entonces la foto y todo, pero cuando eran cosas que tenían que ver con la paz, la foto pues era una gente sentada en una mesa, una foto que periodísticamente no tenía ningún interés, y entonces se cuestionaba y se preguntaba cómo podemos mejorar esto. El Tiempo invitó directores de otros medios de comunicación y de empresas, expertos, a que fueran y opinaran sobre cómo veían la cobertura y cómo el periódico podía mejorarlo. El Tiempo en esa época produjo un manual para la cobertura del conflicto. Un manual que era una directriz que no se aplique como todos los manuales, que muchas cosas se quedan, pero se crea una conciencia. Yo creo que a ese manual le faltó más difusión entre la redacción que no estuviera comprometida con el proceso de paz. Yo creo que, digamos, enseñanzas se sacan cada vez, pero que en el día a día, cuando uno ve la cobertura de algunos medios, a mí me parece que está muy centrada, sí, advirtiendo nuevamente que yo no he hecho un ejercicio muy juicioso
Y uno, digamos, para hacer esas afirmaciones tiene que sentarse a mirar conscientemente cuánto de conflicto estoy leyendo hoy comparado con qué y en qué punto de la edición lo están poniendo y qué tipo de tratamiento le están dando. Pero me da la sensación de que mucho de lo que se sigue haciendo sigue siendo muy reactivo y que está muy centrado en lo que está pasando en La Habana. Pienso que no son todos los medios, hay unos medios por supuesto más analíticos y de más contexto, pero creo que seguimos haciendo muchas cosas muy reactivas en radio, en televisión, en algunos periódicos, aunque creo que sí hay como por lo menos una intención de hacerlo con más contexto.